Hola estudiantes, bienvenidos al curso de ángulos. En esta oportunidad veremos clasificación de ángulos según su medida. Vamos a clasificar estos 8 ángulos según su medida. Notemos que en este caso no tenemos la medida de este ángulo, solamente sabemos que está comprendido entre estos dos lados, por este lado, ¿no? Para nosotros realizar esta clasificación según su medida, necesitaríamos la medida de cada uno de estos ángulos o aprenderlos a comparar. ¿Con qué los vamos a comparar? Vamos a comparar los ángulos inicialmente con un ángulo llano. Recordemos que un ángulo llano mide exactamente 180 grados. Entonces decimos, si el ángulo es menor a 180 grados es porque es un ángulo convexo. Ahora, recordemos que un ángulo convexo es mayor a 0 grados, pero menor a 180 grados. Pero cuando nosotros clasificamos un ángulo como convexo, en esta zona tenemos varias posibilidades adicionales, que sea como que siendo ángulo convexo podría ser agudo, recto o obtuso. Agudo cuando es mayor a 0 grados y menor a 90. Recto cuando es exactamente igual a 90. Y obtuso cuando es mayor a 90 o menor a 180 grados. Y también tenemos que saber que un ángulo recto gráficamente es de esta forma, ¿no? Son dos segmentos de rectas perpendiculares, o sea que miden 90 grados. Entonces, ¿qué ángulos tenemos que tener en la mente para poder hacer clasificación según su medida? El ángulo llano, que son dos segmentos de recta colineales, o sea que están sobre la misma línea y de sentidos contrarios. Uno va, digamos, en este sentido y el otro va en este sentido, y obviamente tienen un vértice en común, que en este caso es este punto. Y el ángulo recto, que es este, gráficamente es así, que mide 90 grados. Con estos dos que conozcamos bien, somos capaces de clasificar cualquier ángulo según su medida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre inicialmente? Ubicarnos en el ángulo. Este es el ángulo medido en este sentido. Entonces, inicialmente hacemos sobre el ángulo, nos imaginamos, esto no hay necesidad de hacerlo siempre, lo voy a hacer aquí despacio, un ángulo que llano, o sea, un ángulo de 180 grados, que es un ángulo, en este caso sería de acá hasta acá. Toda esta zona sería nuestro ángulo llano. Noten que el ángulo que estamos midiendo, su medida es menor que el ángulo llano. Entonces ya le tengo una primera clasificación. Es un ángulo convexo porque es menor a 180 grados, pero es mayor a 0 grados. Entonces inicialmente este ángulo es convexo. Entonces ya lo clasifiqué como ángulo convexo. Recordemos, si es un ángulo convexo, también lo debemos clasificar con una de estas tres denominaciones, o es un ángulo agudo, o recto, o obtuso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer siempre? Seguido, trazamos un ángulo de 90 grados sobre nuestro ángulo. Entonces así, obviamente no siempre vamos a tener escuadros, lo imaginamos así. Este está muy fácil, aquí sería una abertura de 90 grados. Recuerden que un ángulo de 90 grados se reconoce por un cuadro. Entonces yo qué diría acá, este sería mi ángulo de 90 grados, de acá a acá. El ángulo es mucho mayor que este, ¿no? Mire que es más en este lado, entonces es mayor a 90 grados. Como es mayor a 90 grados, pero a la vez menor a 180, es un ángulo obtuso. Entonces este ángulo era convexo y a la vez
también se clasifica como obtuso. Ahora notemos, vamos a hacer este ángulo. Primero lo voy a clasificar como convexo o como cóncavo. ¿Cómo lo clasifico como convexo? Me imagino el ángulo de 180, que sería, digamos, este ángulo de acá. Entonces de entrada yo digo, esta abertura de acá a acá es menor a esta abertura de acá a acá, o sea que es menor a 180 grados, o sea que es un ángulo convexo mayor a 0 grados pero menor a 180. Ahora voy a ver si es mayor, menor o igual a 90. Aquí está muy cercano a los 90, visualmente es difícil. Entonces aquí de pronto sí necesitaríamos un instrumento, porque yo podría pensar que tiene 90 grados. Habría que medirlo. Tengo una escuadra, entonces aquí trazo un ángulo de 90 grados. Oh, entonces noten, si yo me vengo abriendo acá, esta abertura es menor que la del ángulo que necesitamos medir. O sea que este ángulo es mayor a 90 grados. Mayor a 90, o sea que es un ángulo obtuso, porque es mayor a 90, pero menor a 180. Ahora vamos a clasificar este. Lo mismo. Estoy midiendo en este sentido. Entonces, en este mismo sentido, me imagino el ángulo llano. Me imagino ya la semirrecta. Entonces yo digo, obviamente este ángulo es menor que todo este ángulo. O sea que es menor a 180 grados. Como es menor a 180 grados, digo que es un ángulo convexo. Ahora voy a ver si es mayor o menor a 90 grados. Entonces yo aquí, en este sí es un poco más fácil imaginarme unos 90. Aquí más o menos. Está más o menos a 90 y lo tracé más o menos. Entonces yo digo, obviamente la abertura que hay entre este lado y este lado es mayor que la abertura del de 90 grados, o sea, es mayor la medida. Entonces digo que ese ángulo es mayor a 90, o sea que es un ángulo obtuso. Ahora vamos a hacer este. Lo mismo, estoy midiendo en este sentido, entonces esta semirrecta le hago una recta colineal de sentido contrario y formo un ángulo llano. Allá tengo el ángulo llano, viene de acá a acá, o sea, es esta zona, todo este área, ¿no? Recuerde, toda esta área. Entonces aquí, ¿qué digo? Este ángulo es mayor a este. Entonces es mayor a 180 grados. Mayor a 180 grados es un ángulo cóncavo. Ahora vamos a hacer este otro ángulo. Lo mismo, estoy midiendo en este sentido. Entonces a esta semirrecta le hago una semirrecta colineal y de sentido contrario acá. Y ahí ya forma un ángulo llano. Entonces aquí, ¿qué digo? El ángulo llano es todo esto hasta acá. Y este ángulo aquí medido en este sentido es mayor al ángulo llano. Conclusión, es mayor a 180 grados. Como es mayor a 180 grados es un ángulo cóncavo. Ahora voy con este. Yo aquí podría hacerlo más rápido todavía. Yo podría compararlo inicialmente con el de 90 grados. En este sentido, entonces aquí trazo un ángulo aproximadamente a 90 grados, que es este. Entonces yo, ¿qué diría ya? Este ángulo es menor a este acá. Entonces es menor a 90 grados. Como es menor a 90 grados, también es menor a 180. Entonces es un ángulo agudo. Y obviamente es también, ¿qué? Convexo. Ahora vamos a hacer este ángulo. Este ángulo viene en este sentido y entonces cojo uno de los segmentos de recta, este. Y le hago una, ¿qué? Un segmento de recta colineal y en sentido contrario. O sea que ahí acá tengo 180 grados, pero mi ángulo es mayor. O sea que ya es mayor a 180. O sea que es un ángulo mayor a 180, es un ángulo cóncavo.
Ahora, pero además noten que son las semirrecta, el lado inicial y el lado final son colineales. O sea que el ángulo es un ángulo completo porque uno está sobre el otro y tiene el mismo sentido. O sea que mide 360 grados. O sea que este es un ángulo completo. Terminamos con este. Este cuadro que nos está indicando que este ángulo mide exactamente 90 grados. Como mide exactamente 90 grados, es un ángulo recto. Entonces es ángulo recto. Y también quiero saber, obviamente es convexo. Pues si mide 90 grados es porque es menor a 180 grados. Entonces es un ángulo convexo. Para continuar con el curso, los invito a dar clic en el siguiente video. El curso completo está en la lista de reproducción Geometría. Suscríbase a mi canal dando clic sobre el logo del canal. Además, activa las notificaciones para enterarte de los próximos videos.